Estoy feliz de estar aquí, muchísimas gracias a ING por invitarme. Lector, de todo lo que has dicho, añado lector, escritor y librero. Es lo que... pero yo digo en ese orden de prioridad, sobre todo lector, escritor y librero. Yo creo que en esas facetas son las que se distinguen mi vida profesional. Y como tal no soy ajeno a la frase de Joan Margarit de la libertad es una librería. La mía es abierta, es plural, sin remilgos ni sectarismo. Estoy muy en contra de las librerías sectarias, con prejuicios, que van restando en lugar de sumar. Ser libres para leer, porque ser libres es poder leer, ser libres es poder escribir o encontrar en una librería aquello que deseamos. Esta mañana de domingo, que estoy muy feliz de estar aquí, me dirijo a vosotros y a vosotras, porque de hecho esa es la realidad de la literatura, y sobre esa libertad se cierne la sombra de prohibir siempre lo desconocido, lo que temen que se divulgue, prohibir aquello que puede incitarnos a pensar, prohibir aquello que nos dé cierto poder, así sean ya conocimientos con los que podría avanzar la humanidad. Me preguntaba mientras pensaba sobre los libros liberados si esto ya es inherente al ser humano, si es inherente la prohibición a cierto tipo de pensamiento. Tal vez, bueno, de una forma u otra, convive con nuestros anhelos desde el principio de los tiempos. Siempre hemos escuchado contar que Calígula trató de ocultar la Odisea de Homero porque representaba ansias de libertad. Quizá deseaba cercenar el espíritu del héroe griego que encarna a Ulises, bueno, para ellos Odiseo, y la idea de creación literaria, de apertura hacia el arte en todas sus facetas, propia de la cultura griega. La lleva implícita una obra sobre la que se ha reescrito en toda la literatura posterior. Al final yo creo que todas las novelas que están ahí en la Feria del Libro y todas las que están aquí en Moyano son herederas de ese recorrido, del viaje de Ulises. Por tanto, por todo lo que digo de libertad y censura, es fácil asociar la censura a la religión, a la política, a la moral. Sin embargo, esa fórmula no se ha aplicado en todos los casos con el devenir de la historia. Se han perpetrado intenciones de veto en muchas épocas, en diferentes situaciones coyunturales a lo largo del mundo, de la historia, aferrados sobre todo al miedo a que se difundiera, como podemos tenerlo aquí, algo que se consideraba distinto a lo correcto, que no hay nada más terrible que considerar algo distinto a lo correcto. Las manifestaciones culturales y la libertad de expresión han atraído la reprobación presente en infinitas formas. Para ello se valoraba tanto el contenido de una idea, y esto es importante, o de una obra, tanto la vida del autor o la autora, obviamente. Dedicarse a algún tipo de manifestación artística, históricamente, te hacía ser susceptible de sospecha. Todo el que creaba ya era susceptible de alguna sospecha. La verdad que no sé por qué estoy hablando en pasado. Sí, lo sé, está bien. Porque sabéis que, por desgracia, en parte por eso estamos aquí hoy, en la Cuesta de Moyano, para reivindicar precisamente eso, esta terrible sinrazón que no es ajena de ninguna de las maneras a nuestros días. De cualquier artista, también de quienes nos dedicamos a la escritura, se ha tenido siempre en cuenta su conducta, la pública, la privada, aunque la sospechemos, su sentido de la moral, su manera de actuar en cualquier expresión de libre pensamiento, porque el recelo, ese recelo de vituperio, no solo ponía el foco sobre las ideas que saltaban a la vista, sino también en aquellas imperceptibles en una primera lectura del libro, escondidas en alguna metáfora que ellos no fueran capaces de descifrar. Los creadores, es obvio, y toda la producción han corrido distintas suertes: el exilio, la cárcel, el final de una carrera, dejar de crear, la clandestinidad o obviamente también el peor de los desenlaces, la muerte, en cuanto a escritores y escritoras. Por descontado también ha habido, y esto me parece muy interesante, hubo quien se adaptó a esas condiciones y navegó como pudo en aguas revueltas y fue creando, pero adaptándose, restándose. En lo concerniente a las obras, la verdad que es una
es una quimera tratar de dilucidar cuántos libros han sido, son y serán ejemplares mutilados. Todavía hay libros inéditos que fueron prohibidos y cuya publicación nadie ha reclamado. Durante muchas épocas se editaba aquello que había pasado una criba. En contados casos lograban, y esto es bellísimo, alojar mensajes ocultos. En otros acababa siendo la literatura inocua, difusora de ideas de quien las desaprobaba y ya está. Ciertos autores asumieron la censura, siguieron viviendo con la censura y se la autopracticaban para evitar amputaciones de sus textos. ¿Qué hacías? ¿Dejar el libro para que otros te lo restaran? ¿O tú restarlo en casa en tu escritorio? ¿Cuántos libros no se han escrito por miedo? ¿Cuántos libros se han quedado perdidos en la mesa o en la imaginación del escritor, de la escritora, y no se escribieron porque había miedo a escribir eso que estaba viviendo en la naturaleza, en la imaginación? ¿Cuántos libros desaparecieron y no tenemos noticias siquiera de que un día existieron? En un borrador, en una libreta, en unos folios, en ese pensamiento en la noche del autor, de la autora, y nunca, como estos, pudieron tener la justicia de recuperarse. Esos libros se perdieron en esa censura que, como agua que va colándose, él hacía propia. Otros, en un evidente ejercicio de mayúscula hipocresía, fueron incautados para deleite personal de los censores, porque los censores han sido muy disfrutones. Sucedió también con muchas obras de arte que se las quedaban para ellos, pinturas y esculturas que decoraban los gabinetes privados de destacadas figuras represoras, pero que eran censuradas para los demás, pero disfrutadas para ellos, en la belleza de la intimidad, y en lugar de destruirlas, se las quedaban y las disfrutaban. Promulgaban censura, pero hasta cierto punto. No hay duda, y es un escollo congénito al desarrollo de la humanidad, y así, aunque la historia ha celebrado la creación de libros manuscritos, y la imprenta después, pues con su llegada, no tardó en avivarse también ese espíritu protector, que es horroroso, ese espíritu protector de lo correcto a los ojos de la sociedad, de qué es lo que deben leer los demás, qué debe quedarse, qué debe restarse, qué debe borrarse, qué debe imprimirse, qué debe publicarse, qué debe vender el librero, la librera. Rondaba los años 20, y ahí vamos a los que estamos aquí, no nosotros, que también, sino a los libros que tenemos aquí. Comenzó a escribirse El amante de Lady Chatterley en Inglaterra, y para esquivar la censura, pues se crearon varias versiones del manuscrito. No era el mismo texto, había varias, y aún así una parte de ella estuvo prohibida en el país hasta 1960, ayer. Un año antes se despenalizó en Estados Unidos, en el 59, mientras que en España, que vamos un poquito más lentos, no pudo ser leída hasta 1976, que eso es hace unas horas, si lo pensamos. Vamos, ya tenía yo 5 o 6 años. Yo tenía 3, o sea que... Entonces, no con soltura, pero... Bueno, pero la hemos ido recuperando. Sí. Y dentro de la literatura francesa, una obra que a mí me encanta, Madame Bovary, que se ha considerado una de las obras, obviamente es una de las consideradas obras más relevantes, a pesar de que pertenece al siglo XIX, con la novela de Flaubert, fue incluida dentro de las consideradas inmorales. Tanto el editor, un día os hablaré de los editores, hoy no, tanto el editor como el propio autor fueron llevados a juicio por ella. Alicia en el País de las Maravillas, que puede parecer tan inofensiva, tan colorista, fue prohibida en China por atribuirles características humanas a los animales. No sé qué tipo de cuentos les contarían a los niños. Y mención especial merece también el Decamerón de Boccaccio, datada en el siglo XIV. Algunos de los cuentos que lo componen, el Decamerón, me encantan, están impregnados de cierta sátira. Me encanta, pues soy muy valenciano y la sátira creo que funciona bien. Pues han sufrido innumerables cambios a lo largo de los siglos. Ha ido cambiándose, ha ido travestiéndose, ha ido modificándose todo el Decamerón, ha tenido mutilaciones, ha tenido descartes, pero vamos, así sin más contemplación, cerrado. Pues suerte hoy podemos apreciar, bueno, creemos que completa, yo creo que no creo que esté completa, la obra que el autor italiano trató de desarrollar. Otros libros que podemos estar
ahora que tenemos aquí liberados. El príncipe, está por ahí, el príncipe, que es una referencia al pensamiento, pero bueno, topó con la oposición frontal de la Iglesia católica, considerándola perniciosa para la fe y un ataque a las virtudes cristianas. Fue impresa, traducida bajo nombres ficticios, o sea, la misma obra con diferentes nombres, como si un espía tuviera que ir cambiando de país, cambiando de nombre. Lo mismo vivió el príncipe. Disfrutadla, por cierto. La Metamorfosis de Kafka tiene, me encanta, el título, el dudoso honor de haber sido prohibida tanto por los nazis como por los soviéticos. Eso yo creo que es un punto y una medalla a favor de la Metamorfosis. También fue prohibida en Chequia, bueno, ahora Checoslovaquia, Chequia, porque Kafka la concibió en otro idioma distinto al checo, con lo cual censurada. Hoy no podemos decirlo, cambia el título porque ya no es la Metamorfosis, ahora ha cambiado del título por la traducción, es fundamental en la literatura. El origen de las especies, preciosa la lámina y maravillosa la obra. La introducción a la evolución de las especies de Darwin, que sacudió todos los cimientos de todas las creencias religiosas, obviamente. El hombre de pronto no estaba creado por Dios, había una evolución. Bueno, desde que se publicó en el 1859 hasta hace apenas 50 años, tenías nada y yo 2, pues ha sido eliminada de bibliotecas, prohibida en las escuelas de países de todo el mundo. Pero bueno, hemos evolucionado como Darwin. Frankenstein, que no puede ser más jugosa, más coqueta, más bonita, Frankenstein. Pues bueno, dijeron que era indecente, que era obscena, que era atea, que cuestionaba y discutía la figura de Dios. Dios siempre ha estado muy presente. Bueno, estos argumentos frente a otros y junto a otros, vamos, de la misma condición, hicieron de este un libro maldito de Frankenstein desde que se publicó. Incluso la adaptación cinematográfica, que muchos han visto la peli pero no han leído el libro, 200 años después fue también censurada. El gobierno sudafricano del apartheid fue el último en prohibirla. Hoy, como Sudáfrica, por cierto, es libre. Ya he mencionado antes, no solo la literatura ha sufrido este tipo de condenas, sin marcharnos de Italia, pensemos que estamos en Italia, una de las obras más emblemáticas, los frescos del juicio final, los del Vaticano, sufrieron esa capa de censura. Me estaba acordando de una mujer de mi pueblo que pintaba con cal todos los años, pues casi fue pasando lo mismo. Al morir Miguel Ángel, el Papa Pío V ordenó al pintor Daniele da Volterra que pintase ropajes, esto lo sabéis todos, tapando las partes sexuales como si nadie tuviera de todas las figuras del maestro renacentista. Y por esa acción censora de pintar los ropajes, Volterra, bueno, pues nunca se logró quitar, y deberemos recuperarlo, el apodo de Il Braghettone. Creo que deberíamos recuperar eso, no solamente las partes sexuales. Nos constan casos que se han dado, y repito, se dan también aquí en España, donde se censuró la Celestina, que también la tenemos aquí en libros recuperados, por impudorosa, y creo que en muchas, tú eres libre, que en muchas publicaciones todavía aparece fragmentada, depende de qué edición sea, depende de qué edición compremos, la Celestina no está tal y como quiso, Rojas, con su Celestina. La Inquisición que prohibió el Lazarillo de Tormes, por la crítica a las instituciones, que es algo que debería ser casi obligatorio en los ciudadanos, en los escritores, en los lectores. Le decían que era impudorosa, si os dais cuenta, todas han sido impudorosas, el pudor. De manera que en muchas publicaciones, bueno, pues ahí sigue. La Regenta, de Clarín, 1884, repudiada por lasciva y sacrílega, que a mí me gustaría que me dijeran eso de una obra, que fuera la mía lasciva y sacrílega, me parece que es un punto a favor. La Colmena, de Camilo José Cela, La Colmena, ya ves, La Colmena, en 1951, se enfrentó por descarno sexual de ciertos pasajes. Vamos, no era Sombras de Grey, que me perdone Cela, pero dijeron que había un descarno sexual en ciertos pasajes de La Colmena. A lo largo de los siglos, como en otros países, se recibían en el nuestro también, llegaban reproducciones de obras de arte que de manera subrepticia pues, se colaban aquí desde el extranjero. No estoy pensando en cuando se cruzaba la frontera, que lo verde empezaba en los Pirineos,
aunque podría, pero desde los Pirineos también venían aquí obras, de lugares que eran un poquito más aperturistas que el nuestro, por cuestiones que ya conocéis, y algo que es maravilloso en España, eso sí, la oralidad ha permitido que se transmita mucho de lo que era vetado, la oralidad. Todo lo oral, que a mí me fascina, siempre fue transmisor, carné, pasaporte para muchas obras. Había tertulias clandestinas que se reunían en círculos culturales, ahora le llaman club de lectura, y solo son de mujeres. Enhorabuena, mujeres, porque no hay clubes de lectura con mayoría de hombres. Me lo subo un micro. Y luego ya fue en 1978, en aquel año desapareció la censura y los tentáculos de manera oficial. De manera oficial. Es triste también, no obstante, que debemos ser conscientes de que algunas obras no se corrigieron. Terminó la censura, pero las obras siguieron censuradas. Se quedaron para siempre vacías. ¿Cómo eran, me pregunto yo, en la realidad esas obras? ¿Cómo era lo que el autor, la autora, escribieron de verdad? Eso nos va a quedar para siempre en la duda. Más allá de la censura, más allá de que acabara los tentáculos de la censura, ¿cómo eran esas novelas, esos libros en realidad? Algunas hemos podido saber porque, bueno, aunque se conoce la versión auténtica, pues se sigue publicando la anterior y de alguna manera unos leen la censurada y otros no. A propósito de ello, por cierto, de la particularidad de este fenómeno, en España Hemingway tuvo algo que decir en Adiós a las armas, donde a su manera cargaba contra la moral conservadora en España. Digo yo que se quedó corto, pero bueno, Coetzee también escribió contra la censura y en sus páginas nos sugiere que a algunos censores les hubiese gustado que cada artista se practicase la censura a sí mismo. Y eso me parece que es lo más interesante. Proponía que cada uno se censurara. A mí ahora me acaban de hacer una entrevista. A mí me pueden preguntar lo que quieran. Pero yo todavía sufro una censura que yo me practico. Así que tenía razón en ese contra la censura, que cada artista se practicara su propio freno. Yo sigo frenándome en muchas cosas. Fernando Larraz, por cierto, en Letricidio español, relata que han sido varias las víctimas de la censura, los libros, los escritores, los editores, pero sobre todo los lectores, porque no hemos visto lo que había escrito, no hemos leído, no hemos disfrutado de verdad de la creación. Y en esas metáforas, en esos recovecos, había que adivinar la obra, que también me parece que creaba lectores muy inteligentes, pero eso es otro tema. Creo que ahora se es más torpe leyendo, y cuando había censura, y quiero que esto no se destaque como titular, te obligaba a ser más inteligente, más pillo, para buscar, como en el cuplé, que está muy denostado, pero creo que esa frase escondida, puedo decirlo de una manera burda, ese semipezón literario hacía que uno lo viera entero, el pezón, o los paquetes. Al otro lado del océano, es peculiar el caso de Estados Unidos, y últimamente mucho más, donde la American Library Association, que tiene mucho trabajo por delante, cuenta con una oficina que vela por la libertad intelectual. El trabajo que tiene la American Library Association es gigantesco, sobre todo ahora, porque ellos se dedican a denunciar la actual censura que se vive en escuelas, que ahora hay mucha, corregir los cuentitos de los niños, infantilizándolos todavía más, y también infantilizando las bibliotecas. Así que tiene mucha labor por delante, sobre todo ahora que se están cambiando tantas cosas. Así que enhorabuena por la acción de hoy, por recuperar. Entre el listado de obras literarias que realizan de forma periódica, van mirando qué libros deberían liberarse, destacan diversos títulos recientes que, al parecer, por aquellos que juzgan el libro, transgreden la norma por su explícito contenido. Cuando luego miras el contenido te da pudor, el pudor que le da al censor actual. Vuelvo a alguno de los libros que tenemos aquí porque llama la atención especial que aparezca El Gran Gatsby en libros recuperados. Recuperar El Gran Gatsby me parece, porque a ojos de cierta crítica ofrece una, a mí me parece necesaria, pero bueno, una perniciosa visión del triángulo formado entre ambición, dinero y lujuria, triángulo que yo creo que ha ido unido toda la vida. O Las uvas de la ira, donde desde su punto de vista se aborda el tema de la emigración desde una innecesaria, cruda clave dramática. En
Mucho sabe de todo ello este lugar que nos encontramos y que tú decías, Irma, al principio, la Cuesta de Moyano, bueno, vamos a decirlo entero, calle de Claudio Moyano, pobre Carlos, que se ha quedado sin nombre, como si fuera Rosalía, con estricta formalidad, calle de Claudio Moyano, a la que Francisco Umbral comentaba que era la calle más leída de Madrid. Qué bonito. Institución literaria madrileña, donde nos encontramos, institución literaria nacional, diría yo, punto de encuentro de artistas, de escritores, de escritoras, de curiosos, de intelectuales desde hace 100 años, desde Hemingway, Ramón Gómez de la Serna, pasando por Ortega y Gasset, por Juan Ramón Jiménez, mi Juan Ramón, o José Martínez Bonazorín. Este emplazamiento ha sido un importante referente literario que también en el 39 estuvo cerrado por la censura, así que celebremos que todo esto está abierto, hasta vete a saber cuándo. La acusación se basaba, para cerrar esto, esta calle en la que estamos hoy, porque había rumores de que allí, que aquí, se podían encontrar libros censurados, libros prohibidos, así que esto era como el Perpiñán del cine en versión literaria, venir aquí a ver si estaba tal libro prohibido, censurado. Hoy los tenemos en el escaparate, que eso es genial, obras inéditas, capítulos que fueron castrados de algunas de las obras más importantes de la literatura. Y claro, ¿cómo fueron? ¿Fue así al completo? ¿Cómo era? Solo ella, solo la novela, porque el escritor ya no, solo la novela sabe cómo era. Formada, como ya sabéis, por vendedores ambulantes al principio, muy buquinís de París, pero en carretones, con ruedas, supongo que por si había que correr, por diversas zonas del alrededor. Se unificó la gestión del ayuntamiento en 1925 con estas típicas casetas de madera, singular en nuestro país, porque no parece cuando entras aquí que estás en este país a veces de charanga y pandereta. Y ahora feria permanente con libros, con novedades, con clásicos, con libros recuperados. Muchos hemos oído decir que en esta mítica esfera se han encontrado primeras ediciones de autores clásicos firmados también de su puño y letra. Ojalá haberse encontrado uno, personalmente. Hubo intentos de cambiarla de lugar, pero no fraguaron, y así con los altibajos propios del tiempo, de las crisis y sobre todo de la vida, que es la que más altibajos da, fue adaptándose para sobrevivir. La menciona Cela, Trapiello en sus escritos, y suele contarse que Almudena Grandes se dejaba también ver por aquí. Comentan por estos mentideros que Pío Baroja y otros referentes culturales reclamaron que se formalizara y protegiese. Quizá algún día lo vieran. Se asustarían con los grafitis, creo yo. Desde mi experiencia como lector, como escritor y como librero, así empezado estas palabras, contemplando todos los prismas y protagonistas de esta tragedia que es la censura, lamento que hoy en día sigamos atrapados en una censura ideológica, política, religiosa, en países de todo el mundo. Al mismo tiempo, es preocupante también la persecución que sufren los textos del pasado en esa mal llamada censura positiva. Iba a decir una barbaridad, pero me la voy a callar, me estoy haciendo yo propia censura. Pero de la misma manera, no la voy a decir. De la misma manera que no creo en la discriminación positiva, porque discriminación y positiva no. Censura positiva es que a mí me chirría los dos términos, pero que cada uno aguante su vela. Claro, porque ¿qué pretenden ahora con los cuentos tradicionales para dar cabida a la diversidad? ¿No será mejor entender de qué época era el libro y qué pasaba en esa época? Y no tratar a todos como si fuéramos tontos, niños infantiles, incluso a los niños tratarlos como neonatos. Porque claro, el príncipe no puede besar a Blancanieves porque ella está dormida y el beso no es consentido. Entonces, ¿cómo la despierta? ¿No será mejor enseñar y contar en qué época, de qué época viene y que ahora eso puede suceder de otra manera? Lo mismo ocurre con materiales escolares. No voy a hablar de educación, que han pasado por este remodelado, este repintado de los materiales escolares de diferentes leyes educativas, cada uno la suya, ayer, hoy y siempre, podríamos decir. Y en la literatura adulta, que asombra, a mí me asombra la intención de volver a escribir las novelas de Agatha Christie. A mí me asombra, entre otros autores y autoras, para adaptarlas
a una nueva sensibilidad. Pero ¿qué piel tenemos ahora? ¿Qué piel? Vamos a respetarnos, pero que cada uno opina lo que quiera, ¿eh? La humanidad lleva siglos cuestionándose dónde termina y empieza la libertad de expresión, siglos pensando dónde empieza, dónde termina. Cada uno de los que estamos aquí seguramente que pone una barrera, pero temo que no sea una respuesta que ni se encuentre y que tardará en encontrarse. Tal vez se busque en nuevos medios de difusión, de comunicación, de redes sociales, que aplican su propia censura también y permiten escarnios públicos bajo el anonimato. Leed esta frase en todo el sentido de la palabra. Pero yo creo que no está ahí la libertad en las redes sociales, ni la libertad de expresión, tampoco creo que está ahí. Está en cada uno de nosotros, de nosotras, está en la lectura, está en la pasión por los libros y en los que habéis puesto pasión por recuperar libros y por volver a enseñarlos, por sentir otra vez el libro completo o casi completo, por sentirlo original, como quien los escribió deseó que lo leyéramos. Libres. Muchas gracias. Y ahora disfrutad de la feria que está aquí, de los libros que hay aquí. Mira, voy a hacer una cosa en mi librería. Me gusta mezclar novelas, novedades y clásicos, porque creo que en esta libertad de publicación, de edición y libertad de lectura, siempre es novedad aquel libro que lees por primera vez. Y El amante de Lady Chatterley, recuperado, o El gran Gatsby, es novedad para quien lo lea hoy y se vaya a la feria del libro y se compre La metamorfosis. Es novedad. Cada vez que te enamoras de otra persona, es novedad, ese beso, esa cama. Y leer un libro también. Creo que Marta Fernández lo decía, leer es como hacer el amor. Creo que leer también es follar con el autor o con la lectora o con los tres. Y sentir ese placer sexual casi de la intimidad onanista de la lectura, de la intimidad onanista de cuando lo escribes y de esa mirada entre lector y lectora o entre lector y lector, escritor y librera, todo lo que queráis. Y creo que ahí hay una maravillosa libertad como a la hora de leer ahora un libro que estuvo censurado y ahora de alguna manera volvemos a tener. ¿No, Irma? Sí, los tenemos aquí, los tenemos en las bibliotecas, que como bien has dicho, en las bibliotecas también hay censura, aunque no lo pensemos. Uy, que no, el bibliotecario de mi pueblo... Porque el bibliotecario a la hora de hacer su selección de libros debería ser objetivo y no solo elegir los temas que a él le interesan o los temas que a él le marcan que debe comprar para la biblioteca. Qué cierto. Hay censura en la biblioteca, es una lástima, pero es así. En las bibliotecas debería haber más dotación económica, porque vas a bibliotecas de pueblos. Yo recorro muchos pueblos, soy muy trupero. Y voy de pueblo en pueblo hablando de mi libro, como aquel. Y siempre pregunto por la biblioteca, me gusta colarme en la biblioteca. Y da verdadera pena el poco dinero que se pone para las bibliotecas de este país. Ya no digo las de pueblo, lo antiguas, gastadas, desfasadas, que están a gusto del bibliotecario del pueblo que lleva 60 años. Sí, es que hay. Mi bibliotecario estaba ya cuando yo era pequeño. Esto es verdad. Muchas veces es un vecino que con buena voluntad, con muy buena voluntad, ejerce de bibliotecario sí, para que los demás puedan acceder a esos títulos. Pues creo que deberían dotarlas de más dinero, que sea noticia que la reina ha paseado por la feria del libro. ¿Habéis visto alguna vez algún político en una foto de por azar con un libro? ¿Eh? Que iba a decirte con un periódico, pero no voy a decirlo. Pero que
que nunca les pillen como nos pillan a los lectores que visitamos la Cuesta de Moyano, que nunca le pillen de camino a un Consejo de Ministros, que nunca les pillen de camino a una entrevista con un libro que casualmente se están leyendo jamás, que no soy monárquico, pero es que uno se hace monárquico gracias a gestos como el de Leticia, que obviamente consciente, de que, porque es periodista, de que va a haber fotos, se va a comprar, consciente de que va a haber fotos, se va a algo, podéis estar en contra de la monarquía, esto no es allá, yo digo de la foto que consigue, que no haya habido ningún presidente paseando por ahí, con que nunca se le hayan pillado a ninguno con un libro, que se estaría bien que cogiera uno de los censurados para vender la imagen de, mira, fue censurado y ahora lo leo yo, no estaría nada mal. No me quería meter en estos jardines, pero chicos, ya que va esto de libros liberados, ¿qué hay mejor que liberarse y que decir las cosas que uno piensa? Venía en el coche desde Buñol, 350 kilómetros, hasta aquí diciendo, no, mantente en la caseta. Mantente en ese lugar. Y, absolutamente. Si hablamos de libertad, ¿cómo lo vais a pasar? Pero me necesitaba decir eso. Porque esa censura de los escritores... Yo ahora pienso en algún libro que escribí y que me censuré para escribirlo, la parte escondida del iceberg. Precisamente el título ya escondía una gran censura, ¿no? La parte escondida del iceberg. O sea, que ya mismo uno fue tan torpe como que ya puso un título que ya venía con todo lo que se estaba contando en esa censura previa que uno se realiza. Y me censuré, sí. ¿Cuántas obras de las que están por ahí están censuradas por el propio autor? Pero bueno, celebremos que hay algunas que recuperamos. Te pones a escribir y piensas, si escribo esto me van a dar hasta en el carnet de identidad, ¿me merece la pena a mí no. exponerme? Entonces, ahora, ¿te censuras para evitar sí, eso? Para ver... Sí. Fíjate, entendería muy bien ahora que hay quienes quisieran ponerse seudónimo. Frankenstein apareció como obra anónima en su Sí, y algunas con diferente título. Sería disfrutar de esa libertad de ponerte un nombre distinto, para que no hubiera prejuicios, para que hubiera lecturas diferentes. Todos cuando cogemos una novela tenemos un prejuicio, todos, hasta los que dicen que no los tienen. Y estaría muy bien ejercer esa pequeña libertad y esa no censura a la hora de escribir.